Hola mis hermanos del canal Caminos de Fe, soy Johnny Saldarriaga, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar acerca de Garabandal, España, y las apariciones y Conchita de Garabandal. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir. No olvides comentar también, para que así podamos llegar a más familias que carecen de Dios. Si quieren hacer una donación al canal, a Caminos de Fe, aquí les dejo la descripción en el video. Dios les bendiga por su aporte. Como les decía, hermanos, estas profecías surgen de las apariciones marianas ocurridas entre 1961 y 1965 en el pueblo de Cántabro de San Sebastián de Garabandal, en España, donde 4 niñas aseguraron haber visto a la Virgen María recibiendo innumerables visitas del arcángel también Miguel y obviamente pues de Nuestra Señora la Virgen María. En el año de 1961 la Virgen dio el primer mensaje y que decía que había que hacer mucho sacrificio y mucha penitencia y tener que visitar bastante el Santísimo, pero antes tenemos que ser bastante buenos, porque de lo contrario llegaría un castigo tremendo al mundo. Y bueno, pues esto a mí me recuerda lo que dice el Génesis 18:16, donde Yahvé le dijo a Abraham: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, los destruiré. ¿Y cuáles eran esos pecados? La soberbia, la gula, la apatía, la indiferencia hacia los pobres, también ante los indigentes, y la inmoralidad sexual, el orgullo, la pereza. Esos pecados destruyeron a Sodoma y Gomorra, y vemos que hoy en día está sucediendo y peor, hermanos. Incluso Dios estaba dispuesto a perdonar si hubiera tan solo 10 justos, pero no los encontró, tanto que Abraham insistió y digámoslo así que intercedió, porque él dijo que si encuentras aún así sea uno, Dios dijo que en su infinita misericordia no los destruiré. Y pasa hoy en día, hermanos, que el mundo está peor que Sodoma y Gomorra, y la verdad es que cuando decimos que está peor, vemos a nuestros alrededores que los pecados que acabo de comentar salen de ahí muchísimos más pecados. Por lo tanto, es ya pan de cada día y todo lo vemos normal, pero hay mucha gente buena que hace lo que los mensajes marianos se hagan más extensos, y por lo tanto pues la gente se vuelva más devota de Nuestra Señora y hace caso omiso, y ponen cuidado y se interesan más por los mensajes marianos. Entonces, incluso cuando ya vemos mucha gente en los Santísimos rezando el rosario, haciendo penitencia, haciendo ayuno, hay gente buena. Por lo tanto, miremos que Dios mira eso y retiene los castigos. Por lo tanto, para un católico practicante de verdad, que sienta el amor de Dios en su corazón, su conversión es permanente, del pan de cada día, todos los días, conversión constantemente. Mirémonos más allá de lo que Conchita puede decir a través de esas revelaciones. A continuación les compartiré lo que Conchita dijo en una entrevista acerca de las apariciones marianas. No hay hoteles en Garabandal y los peregrinos se alojan en las casas de los vecinos del pueblo. Tampoco hay actos organizados ni nada especial que hacer, aparte de comer, dormir y rezar. El
itinerario de los peregrinos acaba en una colina en la parte alta del pueblo, donde han crecido 9 pinos. Aquí tuvieron lugar muchas de las apariciones y aquí también quedará una señal permanente del milagro prometido. La historia empezó en 1961. Sus protagonistas, 4 niñas del pueblo: Mariloli Mazón, Jacinta González, Conchita González y María Cruz. 3 de ellas tenían 11 años y María Cruz 12. En julio de 1961, las 4 niñas sorprendieron a su pueblo, afirmando que un ángel se les había aparecido precediendo una visión de la Virgen María. Esto fue solo el principio. Cuando las visiones se producían, las niñas entraban en estado de éxtasis que duraba desde unos minutos a varias horas. Las visiones se sucedían una y otra vez, muchas veces a la semana. Cuando estaban en trance, las niñas no parecían darse cuenta de las multitudes que se agolpaban a su alrededor. Después, decían que habían estado hablando con la bendita madre, la Virgen María. Ellas la describían como una joven de unos 18 años, vestida de blanco y con un manto azul. Sacerdotes y psicólogos fueron testigos y grabaron los éxtasis. Se hicieron algunas pruebas sencillas. A las niñas se les pinchaba con alfileres. Grandes focos se les acercaba a los ojos, pero mientras estaban en trance no mostraban señal alguna de sensibilidad. Veíamos a la Santísima Virgen y era tal su resplandor que nos impedía ver cuanto nos rodeaba y precisar dónde estábamos. Solo alzar la mirada hacia ella. ¿Y les hablaba? Sí, nos hablaba. A mí me daba la impresión de estar ante una amiga a la que no has visto desde hace mucho tiempo. Y cuando se dirigía a mí me decía: hola, Conchita. ¿Decía Eso decía. hola, Conchita? Sí, me lo decía en español. Hola, Conchita. Nos hablaba a todas las niñas y le explicábamos cuánto nos sucedía. Lo que habíamos hablado nos había dicho el ángel, la vida que llevábamos en familia, en fin, cosas. ¿Sentían miedo? No, ya le he dicho que era como encontrarse ante una amiga a quien no has visto desde hace mucho tiempo. Mejor dicho, como estar ante tu madre después de mucho tiempo, pero sabiendo que la conoces de siempre. Las visiones se sucedían a cualquier hora y en todo el pueblo. Al principio, las niñas ofrecían piedras del camino a la Virgen María. Más tarde, llevaban crucifijos que la Virgen les pidió dieran a besar a los presentes. Después, en octubre de 1961, las niñas dieron a conocer el propósito de las apariciones. La Virgen María las había escogido para que transmitieran un mensaje al mundo entero. Ni entonces, a sus 12 años, ni ahora, pueden explicarse por qué habían sido ellas las elegidas. La Santísima Virgen nos dio un mensaje. Fue el 4 de julio, pero nos ordenó no revelarlo hasta el 18 de octubre. El primer mensaje era, y quisiera repetirlo textualmente: hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. Este fue el primer mensaje. Las visiones continuaron hasta 1965. Entonces, Conchita tenía 15 años.
En una de esas apariciones, las niñas vieron el castigo que amenazaba al mundo, según lo anunciado en el mensaje. El pueblo escuchó sus alaridos de terror. Más adelante, con sus visiones, las niñas supieron que Dios iba a concederle al mundo una oportunidad para evitar el castigo. A esta oportunidad la denominó aviso. En cualquier lugar del mundo, dentro de un avión o donde puedas encontrarte, tú percibirás el aviso y sabrás que viene de Dios. Pero nadie podrá hallarle una explicación, ni hombre alguno será capaz de razonar. Ese aviso lo sentiremos en nuestro interior y lo veremos con nuestros ojos. Pero no nos hará ningún daño. ¿No nos dañará? No. Creo que podrá ser como si dos estrellas, ¿cómo diría yo? Chocasen. ¿Sí? Como si chocaran o se produjera un gran estruendo y muchísima luz, pero no cayeran. Me refiero a que no nos dañarán, pero en ese momento veremos nuestra propia conciencia y se hará presente todo lo que hayamos hecho o dejado de hacer. ¿Lo veremos? Sí, veremos todo el bien y el que dejamos de hacer. Así veremos el bien y el mal. Sí. Conchita sabía cuando era niña que mucha gente no creía en sus apariciones. Por esa razón pidió a la Virgen que enviara una prueba de que las visiones y el mensaje para el mundo venía realmente de Dios. La Virgen María respondió con la promesa de un gran milagro que solo a Conchita, entre las 4 niñas, reveló la fecha en que tendría lugar. El milagro que ella nos anuncia es para convencernos de que al fin vivamos el mensaje que ella nos dio. Eso es lo que quiere que hagamos para nuestra salvación. Y dice que si vemos el milagro, quizá al fin cumplamos su mensaje. ¿Es para dar una prueba de que su mensaje es verídico? Sí, todos sus mensajes. ¿Qué puede decirnos sobre el gran milagro? Bueno, lo único que diría yo es que el milagro ocurrirá en mi pueblo, que todo ha de pasar en mi pueblo. ¿En Garabandal? Sí, todos los que estén alrededor de ese pueblo lo presenciarán. Y los enfermos que se encuentren allí quedarán curados. Nuestra madre dijo, los enfermos sanarán y los pecadores se convertirán. Y después de ese día los pinos quedarán marcados con una especie de señal. ¿Dónde? En los pinos, en la colina. ¿En la colina? Sí, en el campo. Veíamos allí a la Santísima Virgen. Y ya nos anunció lo de la señal. Y dijo que aquella señal quedaría allí marcada para siempre. Como si, por ejemplo, cosas que en realidad no vemos, pero... ¿cómo diría yo? Como un rayo de sol. No lo vemos, pero sabemos que viene de Dios. Allí quedará para siempre. ¿Usted sabe cuál va a ser esa señal? Conozco la señal, pero no sé cómo explicarla. Sé que podrá verse y hasta fotografiarse, pero no será tangible, no se podrá palpar. ¿Tocar? Eso mismo. ¿Será como un gran resplandor? Sí, algo así. Y permanecerá para siempre. ¿Y permanecerá allí? Sí, para siempre. ¿Y el gran milagro? ¿Usted sabe cuándo se producirá? Sí, conozco el año, el mes y el día, pero la Virgen me dijo que solo 8 días antes lo revelara. Conchita se niega a decir nada más. Solo repite que se le ha anunciado el día del milagro y que lo anunciará con 8 días de antelación. Los peregrinos que rezan hoy bajo los pinos se sienten como precursores de los que un día visitarán Garabandal para maravillarse de la señal milagrosa en los árboles. Una tras otra las niñas dejaron de tener visiones, pero no así Conchita, que siguió A principios de 1965, anunció que recibiría un segundo mensaje para el mundo. La visión tuvo lugar al anochecer del 18 de junio, ante una multitud expectante.
A la mañana siguiente, Conchita hizo público el segundo mensaje para el mundo. Resultó ser un poco más extenso que el primero, pero en términos más severos. El mensaje dice: antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la perdición, y con ellos arrastran a muchas almas. Vuestra madre os ruega que enmendéis vuestras vidas. Estáis recibiendo los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. En noviembre de 1965, las visiones se acabaron también para Conchita. Y ahora se ha convertido en una celebridad local. Más que las otras niñas, porque sabe la fecha del milagro prometido. Todos querían oír su historia, y ella estaba presta a contarla. Hasta el día en que, sin motivo aparente, perdió la fe en sus visiones. De repente, le pareció que todo había sido un sueño. Se lo dijo al párroco, y el párroco le mandó que se lo dijera al obispo. Entonces fui a ver al señor obispo y le hablé sobre las apariciones. Se lo conté todo. Sé que le dije: sí, señor obispo, yo no he visto a la Virgen y no sé lo que en mi interior había ocurrido. Y quién me había dado los mensajes, yo no me los había inventado. Y le dije que yo sentía las llamadas. ¿Y cómo explicarme lo del milagro? Alguien me había hablado del milagro, me dijo que no me preocupara y que lo que tenía que hacer era confesarme. Me confesé con él y me dio la absolución. ¿Absolución? Sí. Recuerdo que el obispo me dijo que era preferible que no volviera a hablar de las apariciones. ¿Siguió dudando o volvió a creer? Sé que cuando la gente llegaba al pueblo y me preguntaba algo sobre las apariciones, yo les decía que no creía en ellas, pero tenía la sensación de estar hablando con la Santísima Virgen y que no estaba diciendo la verdad. ¿Y qué resolvió? Si les explicaba toda la historia, me avergonzaba porque me había comprometido a no hablar y me vi obligada a abandonar el pueblo. Aquello ya era insoportable. ¿Tuvo que abandonar el pueblo porque la gente la impulsaba a hablar? Era una situación muy desagradable. ¿Y qué les decía? Si les decía haberla visto, les estaba engañando. Y si les decía lo contrario, sentía lastimar a la Virgen. De modo que tenía la sensación de estar engañándoles si les decía que era verdad. Sí. Pero que ofendía a la Virgen si María decía sí que no era verdad. Y tuvo que marcharse del pueblo. Sí, de ahí que dejara el pueblo y me viniera para América. Llegué a América a trabajar y aquí no conocía a nadie. Me sentía sola en este país, pero aquí era una más entre tantos. Nadie sabía quién era yo. No me hacían preguntas. ¿Podía trabajar en el anonimato? Sí. ¿Y luego? Luego empecé a recordar tantas cosas. No podía olvidar los mensajes de nuestra madre, ni la impresión de haberla visto, y volví a escuchar sus palabras, y a hacerse de nuevo presente su voz, y a recordar al ángel, y no conseguía explicarme el comienzo de las apariciones. ¿No podía explicársela? En absoluto, y sé que era la Santísima Virgen, que la vi, y que hablé con ella y vi al ángel. ¿Y volvió a creer que todo había sido verdad? Sí, sé que era ella. ¿Y cuántos meses duró su incredulidad? Creo que duró más de un año. ¿Un año entero? Sí, poco más o menos. Durante casi un año creyó que las apariciones habían sido un sueño. Sí, y no puedo explicármelo, no sé. No se lo no explica. ¿Y ahora qué cree? Ahora, sé que vi a la Santísima Virgen, igual que al ángel, y que oí su voz, y que aguardo el milagro. ¿Ahora cree que las visiones fueron reales? Sí, pero he de advertirle una cosa. Si el milagro no se produjera, dejaría de creer que todo fue verdad. Si el milagro no llegara, Sí. todo sería fruto de su imaginación. Sí, pero la Santísima Virgen siempre me dijo cuándo se produciría. De modo que usted conoce la fecha del milagro. Sí. Y con antelación Podré anunciarlo a todo el mundo. se lo anunciará Sí. a todo. ¿Y si no se produce? Espero que el cielo me ayude. Pues hermanos, como podrán ver, ya se estaba rebosando la copa. Y hoy por hoy supongo que al tiempo en el que estamos ya debe estar no solo rebosada, sino regándose, y hasta más. Nosotros somos eternamente tercos, mientras que Dios es eternamente misericordioso. Esta es la invitación, hermanos, para que reflexionemos
y tengamos más amor a nuestra Santísima Virgen María y hagamos caso sumiso a lo que ella dice. Visitemos al Santísimo frecuentemente. Aquí está Conchita ya avanzada de edad y pues miremos que al parecer para mí, con la edad que tiene, pues está muy cerca el aviso. No esperemos a que llegue el aviso, hermanos, porque la conversión es hoy. Como les decía, un católico de verdad, su conversión debe ser permanente, diaria. Si el video te gustó, comenta un amén, dale compartir y también me gusta. Jesús y María te siga bendiciendo. Paz y bien.